Gracias y paz, hermanos, y el Señor bendiga también a todos los invitados en esta tarde de Día del Señor. Les envía un saludo a su servidor desde el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín, y también les saluda muy cordialmente nuestra Iglesia Bautista Reformada de Girón. Bueno, en esta tarde vamos a continuar con nuestra serie expositiva y consecutiva de la epístola de Pablo a los Gálatas. Esta va a ser la predicación número 28 y se titula Sobrellevando las cargas. Sobrellevando las cargas. Como subtítulo vamos a tener la correcta mutua supervisión en la membresía. Y vamos a nuestras Biblias, los Nuevos Testamentos de la Sociedad Bíblica Trinitarias que ya llegaron a nuestra iglesia local. Todos nuestros hermanos, los miembros, los congregantes tienen una, para que vayamos juntos a Gálatas capítulo 6. Vamos a leer hoy desde el 1 hasta el 5. Dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que piensa de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, oh Dios Santo, nos das el gran privilegio de disfrutar el día que nos entregaste para santificarlo. Nos das el privilegio de gozarnos, Señor, como iglesia, a pesar, Señor, de que no estamos reunidos presencialmente. Permites que estos medios sean utilizados para tu gloria, para el avance de tu reino, la extensión de tu evangelio, y para que la iglesia no perdamos la sana costumbre y el santo hábito de poder escuchar tu palabra, ser nutridos en ella, en el transcurrir del día, Señor, en la mañana, en la tarde, y así, Señor, disfrutar en familia tu día. Te pedimos de manera especial que bendigas, guardes a los ancianos y pastores, a los diáconos, Señor, a los miembros, a los congregantes, para que tu gran amor y misericordia permita que hoy a las iglesias hayan llegado y lleguen y estén llegando aquellos que tú predestinaste para salvación, para que por medio de tu evangelio tengan nueva vida en Cristo Jesús. Te damos toda gloria a ti, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos hoy Gálatas 6 del 1 al 5. Ya llevamos más de 2 años nosotros estudiando el libro de Gálatas. Estamos yendo versículo a versículo y vamos acá. Recientemente vimos las obras de la carne. Con el propósito de cubrir este capítulo que nos hace falta, postergué el estudio de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu, pues, para al final de este capítulo 6. Bueno, entonces, a propósito de la lista de los pecados sociales, ¿recuerdan? Los pecados sociales que vimos en nuestra serie pequeña sobre las obras de la carne. Todas esas series están disponibles en nuestro canal de YouTube. Teníamos, por ejemplo, los siguientes: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Todos esos eran pecados sociales, pecados eclesiales, y todo eso se estaba desarrollando en las iglesias de Galacia. Pablo denunció estos pecados en el capítulo anterior. En esta sección, a partir de hoy, vamos a ver que el apóstol brinda unas recomendaciones pastorales muy importantes, con miras a consolidar la capacidad de cada congregación de supervisarse a sí misma con la actitud e intención correctas. En esta enseñanza vamos a estudiar estos versículos en 2 puntos. Bueno, en el primer punto vamos a concentrarnos en el versículo 1 y vamos a mirar el significado y la ocasión de restaurar al hermano en pecado. Bueno, restaurando al hermano caído va a ser el titulillo. En el segundo punto vamos a mirar desde el versículo 2 hasta el versículo 5 y vamos a mirar que esta responsabilidad pertenece
a cada cristiano y unos con otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primer punto, restaurando al hermano caído. Bueno, si los Gálatas habían estado llevando una vida religiosa individualista, buscando su propia justificación mediante obras y la mejora de sus propias condiciones espirituales, ahora ellos debían abandonar esa mentalidad y aprender más bien a que son un cuerpo. Y es que, como nos hemos dado cuenta, algunos de los miembros de la iglesia estaban abusando de la libertad cristiana para dar rienda suelta a las obras de la carne. ¿Sí? Recordemos, en el 5:13 dice: hermanos, ustedes a libertad fueron llamados. No usen esa libertad como ocasión para la carne. Y tenemos el versículo 19. Dice: manifiestas, son evidentes las obras de la carne. Entonces podemos ver que habían algunos que estaban dando rienda suelta a esta situación. Otros estaban siendo vanagloriosos, provocándose, envidiándose entre sí. Miremos el 26, 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Entonces, hermanos, en pocas palabras, ellos se estaban mordiendo, se estaban devorando unos a otros, olvidando la esencia misma de la iglesia, que es la comunión con los otros creyentes. Versículo 15, 5:15 dice: si se muerden y se devoran los unos a los otros, miren que no sean consumidos los unos por los otros. Bueno, pero miren, a pesar de todas estas falencias que las iglesias de los Gálatas estaban presentando, Pablo, como pastor, confía que el Señor redarguirá a sus hijos. Por eso le dice Gálatas 6:1, hermanos, los reconoce como hermanos. Y por eso comienza este nuevo tema. Antes de cerrar su epístola, él quiere asegurarse que las iglesias entiendan estos puntos. Por ejemplo, hagamos esta pregunta: ¿cuál debería ser el proceder de un creyente que descubre a uno de sus hermanos dominado por un pecado particular? Démonos cuenta algo muy importante. La vida cristiana no es como ese movimiento de santidad que surgió en el siglo XVIII, que exigía una perfección en los cristianos y que si un cristiano pecaba, entonces perdía su salvación. Eso es parte de la mentalidad arminiana y legalista. Realmente, nosotros que creemos en el Evangelio de la Gracia, vamos a pensar como Pablo aquí está enseñando. ¿Qué está enseñando Pablo implícitamente? Que en la iglesia es posible que hayan creyentes que estén luchando con un pecado particular. Ahora, ¿qué pasa si un hermano lo descubre? ¿Cuál debería ser su proceder? Eso es lo que vamos a mirar en esta enseñanza. Bueno, de todas formas tengo que aclarar lo siguiente. Este versículo dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿sí? En este versículo, Pablo no se está refiriendo a comportamientos reincidentes, ojo, que ya han sido censurados por la iglesia. Tenemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, el caso de unos individuos que estaban en pecado escandaloso y todos lo sabían. Y la iglesia, disfrazados de tolerancia, no decían nada. Pablo dice: ¿ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Expulsen a ese malvado, a los que se dicen ser cristianos, pero son chismosos, estafadores, fornicarios, y bueno, y ahí nombra una lista de pecados que, bueno, eso ya lo hemos visto. Entonces Pablo no está hablando de pecados que están siendo disciplinados por la iglesia. Más bien el apóstol tiene en mente transgresiones o faltas que se cometen sin darse cuenta. También se está refiriendo a faltas, a pecados que han atrapado al creyente, ya sea por hábito, ya sea por descuido, ¿sí?
Como, por ejemplo, dice el doctor Robertson, se trata más de un desliz que de un pecado voluntarioso. Y asimismo hay otros comentaristas que se refieren a esta situación. Es un pecado que la persona ha caído en un hábito pecaminoso, la persona se ha descuidado en su comunión con Dios y está cayendo en ese pecado ya casi que de forma automática y no ha sido descubierto o él mismo no se ha dado cuenta de su situación. ¿Sí? Entonces está refiriendo a ese tipo de pecados. Bueno, porque muy mal se haría apelar a este versículo para restaurar con mansedumbre a una persona que ha sido testaruda en su pecado escandaloso dentro de la iglesia. Hay pecados que la iglesia ya ha tenido que tratar de manera consecutiva a través del procedimiento de disciplina eclesiástica que está en Mateo 18, que es bíblico, no solamente está en una confesión. Entonces, la Biblia establece la forma como debe tratarse a esas personas y Gálatas 6.1 no es el versículo que se usa para aplicarles. Ya hay otros pasajes que hablan de eso. Este versículo está hablando de quiénes, de los que han sido sorprendidos en un pecado casi como un desliz involuntario o un hábito que la persona por descuido ha caído. Entonces, no podemos interpretar ese pasaje como les estaba diciendo, como queriendo maquillar algunos pecados, tolerar algunos pecados. Eso sería como quitarle el sistema inmunológico al cuerpo local de la iglesia, abrirle las puertas al falso amor de la tolerancia que convierte iglesias sanas de Cristo en sinagogas de Satanás. Ahora, luego dice la palabra, ustedes que son espirituales. Pareciera que Pablo esté hablando de manera irónica, pero no es así. Pablo no está hablando con ironía. Por el contrario, esto significa que todos aquellos que andan en el Espíritu son los que están llamados a llevar a cabo esto que estamos viendo acá. Si alguno fuere sorprendido, ustedes los espirituales, los que andan en el Espíritu, miremos Gálatas 5:25, dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esos que estaban en el Espíritu, ellos son los espirituales. Eso lo podemos corroborar en 1 Corintios 2:15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Bueno, entonces este es el espiritual del que se está hablando. No es como si Pablo estuviera diciendo, bueno, ustedes que se creen espirituales, pues hagan esto. No, Pablo no está hablando así. Pablo está diciendo, los que están en el Espíritu, en el fruto del Espíritu, ayuden a colocar cuidadosamente en su lugar el hueso dislocado de aquellos que han caído. El Espíritu Santo también está enseñándonos en este pasaje que la vida cristiana no es fácil. El Espíritu Santo está enseñando que la vida cristiana va a llevar que muchos de nuestros huesos se disloquen, que muchos músculos se lastimen por la carrera, por la intensidad del cuerpo. Y no significa que Dios haya desechado a sus hijos o que entonces ellos estén inseguros de su salvación. En este pasaje nos muestra que más bien cuando uno de nosotros esté con esa situación personal, necesita ayuda por parte de su iglesia. El miembro que falló podrá sanar si es atendido por un espiritual de su iglesia y podrá volver a ser útil para el cuerpo de Cristo. Me llama mucho la atención que en la Nueva Traducción Viviente este versículo lo traducen así. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Muy interesante cómo traduce esa versión. Hermanos, retornar al hermano caído no es una obra que trae más daño. Tampoco es un servicio que uno cumple con una actitud engreída. Como que entonces, como yo estoy ayudando al hermano,
Como él es el que cayó y yo soy el que lo estoy aconsejando, entonces yo me siento superior. No. Por eso la palabra dice, ustedes que son espirituales. Un espiritual no va a ponerse encima de sus hermanos o a disfrutar o a sentir poder por encima de ellos por el simple hecho de estar aconsejando. Recordemos que dice Santiago 5:19. Santiago 5:19. Dice, hermanos, esto le está hablando solo a cristianos, hermanos, tanto Gálatas como Santiago. Si alguno entre ustedes ha errado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Amén? ¿Cuál debe ser la actitud? Ya sabemos que el espiritual es el que debe ayudar a encajar ese hueso dislocado de esa persona que está abrumada por la carga, por una situación personal, porque fue descuidado, porque cayó en un pecado involuntariamente o porque ha caído en un hábito pecaminoso sin haber caído en cuenta en qué momento. El hermano que ve al otro en esa condición va a ayudarlo. ¿Cómo? Con un trato dulce. Dice acá, como si se tratara de uno mismo. Debemos ayudar al hermano caído con la humilde mentalidad de que todos estamos en la posibilidad de ser tentados, en la posibilidad de caer igualmente. Por eso dice, los espirituales, considérense a sí mismos. Cuando consideramos a nosotros mismos, que nosotros mismos somos vulnerables, no vamos a creernos más ni ser orgullosos. Corintios 10:12. Corintios 10:12. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Restauremos, sobrellevemos. Pero si estamos firmes, también cuidándonos a nosotros mismos. Este pasaje también nos enseña otra cosa. El Espíritu Santo nos muestra que los pastores y los hermanos espirituales son objeto de las tentaciones de Satanás. Satanás aprovechará cualquier oportunidad para tentarlos, porque ¿qué está dando por hecho? Que vamos a ser tentados. Cuando estemos ayudando al hermano, considerémonos a nosotros mismos, porque todos vamos a ser tentados. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que debemos estar alerta, llevando nuestra propia carga, ¿sí? Pero eso lo vamos a explicar ahorita un poquito más adelante. Bueno, ahora, es el espiritual el que sirve de esta manera. De otro lado, ¿cómo actúa un creyente no espiritual? O más bien, un hermano inmaduro, bajo el pretexto de restaurar a otros. ¿Cómo actúan? Hermanos, lamentablemente, hay creyentes que se dirigen a sus hermanos solo para corregirlos. Unos que toman una actitud recalcitrante, chantajista. Otros que pretenden estar reprendiendo prácticamente por todo. Prácticamente por todo. Y se convierte en una cultura legalista en la iglesia, donde cualquier cosa es pecado. A decir verdad, esos procederes son solo una forma de alimentar el propio orgullo, solamente para sentirse más aventajados que sus aconsejados. Pues hermanos, en la iglesia de los Gálatas, seguramente, los que estaban abrazando ese mover judaizante, esas tendencias de volver a la ley de Moisés, a vivir el Shabbat, a circuncidarse, a no comer ciertas carnes, ciertas comidas. Bueno, esas personas que están reviviendo el sistema judío, ellos tendrían la tendencia de sentirse superiores a sus hermanos. Segundo punto,
Vamos a titularlo así: cumpliendo la verdadera ley de Cristo. En el primer punto vimos restaurando al hermano caído, que quienes van a lograr o están llamados a ello son los espirituales, con un espíritu de ternura, de mansedumbre, de humildad, considerándose a sí mismos. Bueno, ahora vamos a mirar cumpliendo la verdadera ley de Cristo. Versículo 2, Gálatas 6:2. Dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros. Pablo está enseñando que el proceso de restauración de un hermano sorprendido en una falta, ¿sí?, incluye ayudarlo a llevar el peso que solo ya no puede cargar. Otra vez, hermanos y amigos, el Espíritu Santo está enseñándonos aquí algo muy importante, una realidad. En nuestro recorrer cristiano van a haber momentos en que la carga parece aplastar al creyente. Pero entonces recordamos en Eclesiastés que dice: mejores son dos que uno. Qué importante es ser miembro de una iglesia bíblica, porque entonces la membresía se supone que la mayoría serán espirituales y todos capacitados para ayudarnos a sobrellevar las cargas. Pablo dice que nosotros podemos hacer aptos, equipar, restaurar al hermano que está caído. Y esto es un deber de toda la iglesia, es un deber eclesial, en la medida en que cada creyente de la iglesia cuenta con la responsabilidad de cuidar, de confirmar a sus hermanos. Así que eso no es una tarea solo de los pastores, sino de todos los hermanos. Bueno, dice versículo 2: cumplid así la ley de Cristo. ¿Acaso el pastor es el único que está bajo la ley de Cristo? Todos los hermanos están bajo la ley de Cristo, porque esas palabras, ¿para quiénes están dirigidas? A los hermanos. Los hermanos de la iglesia pueden y deben restaurar al otro que ha caído, porque esa es la ley de Cristo. Esa es la ley que nosotros sí debemos guardar. Importante, porque los gálatas necesitaban aprender que en vez de llevar las cargas de la observancia de la ley de Moisés, ahora debían asumir la ley de Cristo. Nosotros no estamos llamados a revivir los lineamientos del antiguo pacto, las tirillas azules del borde de las vestiduras, o ciertos días del calendario, guardarlos. Esas cosas pasaron. Ahora nuestra ley, que nosotros sí debemos cargar, es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Como que se habían equivocado los gálatas de carga. ¿Cómo se habían equivocado de carga estos cristianos? ¿Qué carga está llevando, hermano? ¿Qué carga estamos llevando? Dice: sobrelleven las cargas. El doctor Robertson, un comentarista griego muy respetado del siglo pasado, muestra que la palabra que usa Pablo acá es la misma que está en Juan 19:17, cuando dice que Jesús llevaba su cruz. Qué hermoso, qué impresionante. Cristo llevó su propia cruz. ¿Y se acuerdan que a Cristo lo ayudaron a llevar la cruz? ¿Quién lo ayudó? Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Hermanos, ¿acaso no estamos llamados a llevar la cruz? ¿Acaso no habrá momentos donde las fuerzas se nos acaban y la cruz parece que nos aplasta, o que ya los músculos se están dislocando, o las rodillas se están cansando? Van a haber esos momentos, van a llegar.
Pero qué bueno es contar con hermanos que no es que estén libres o que no tengan cruz. Todos tenemos cruz, pero algunos tenemos más fuerzas que otros en algunos momentos. Y en otros momentos, cuando nosotros somos los débiles, en momentos cuando nosotros somos los débiles, otros tendrán fuerza. Y así siempre podremos nivelar las cargas. Bueno, comenta el doctor Kittel, otro comentarista del griego muy importante, dice esto, abro comillas: esta es la ley de Cristo, en la cual se hace realidad la verdadera intención de la ley. De modo que Pablo puede decir que el Evangelio confirma la ley en vez de abolirla. Cierro comillas. El cristiano, nosotros no decimos que la ley se abolió. Nosotros decimos, el Evangelio confirmó la ley a través de la ley del amor que Cristo vivió, dio en la cruz y ahora nos manda como iglesia. Hermanos, esto no es tarea fácil. Si usted quiere ser cristiano, usted se dice a sí mismo cristiano. Bueno, muéstreme los frutos, muéstreme las marcas de su cristianismo. Dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Eso significa que usted tiene cargas, yo tengo cargas. Y está queriendo decir que estoy llamado a añadirle más peso a la carga que ya llevo encima. ¿Les parece que eso es fácil? Eso es ser cristianos. Eso es ser parte de la iglesia. Añadir más peso a las cargas propias. Hermanos, eso incomoda mucho. ¿Cómo no nos va a marcar el hombro esa carga? ¿Acaso ya no tenía suficiente con los morados que me estaba dejando, o las llagas que me estaba dejando, la cicatriz que me estaba dejando la cruz mía? ¿Ahora tengo que llevar la cruz de otro? Pues sí. Eso no es tarea fácil. Eso es ser cristiano. Ya no solamente ocuparme de mi propia carga. Actuar como iglesia implica sufrir por el hermano. Sufrir por el hermano. Usted es cristiano, muéstreme las marcas. Vamos a Romanos 15. Romanos 15. No pierdan la cita principal. Romanos 15, vamos a leerlo desde el 1. Dice: así que nosotros, los que somos fuertes, los espirituales, dicen Gálatas, debemos ¿qué? Sobrellevar las flaquezas de los débiles. En Gálatas dice las cargas. Y no agradarnos a nosotros mismos, claro, considerándome a mí mismo, no sea que yo vaya a ser tentado. Miren qué armonía tan impresionante. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Hermanos, Cristo llevó nuestras cargas. Cristo llevó las cargas, las flaquezas de los escogidos. Cuando nosotros sobrellevamos la carga del hermano, añadiendo más peso al propio de nosotros, estamos actuando como Cristo, siendo imitadores de Cristo. Volvamos a Gálatas. Ahorita, ¿qué nos decía? Restaure el altar con espíritu de mansedumbre. Mire qué interesante eso. Espíritu de mansedumbre. Bueno, eso no significa que la mansedumbre sea un espíritu. Aquí lo que significa es que nadie podemos cumplir este mandamiento sin el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Espíritu de mansedumbre
Significa que sin el fruto del Espíritu Santo, entre los cuales destaca el amor y la mansedumbre, nadie podemos cumplir este mandato de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Tenemos la tendencia de llevar la carga solos. Que nadie se entere de los problemas que yo tengo. Que nadie me ayude a llevar mi carga porque soy orgulloso por naturaleza. Mi corazón es soberbio por naturaleza. Y muchas veces, cuando menos nos damos cuenta, ya el peso nos está abrumando. Y no aprovechamos la ayuda que la Biblia nos manda como iglesia. En los días de los Gálatas había una filosofía griega que se llama estoicismo. La filosofía estoica. Los estoicos enseñaban que las personas debían abstenerse de reflejar sus emociones y sentimientos, vivir casi que sobrevivir el día a día, llevando sus problemas cada uno individualmente. Pero Pablo enseña que las cargas no se llevan solitarios, sino en comunidad. Iglesia hermosa de Girón, estás compartiendo las cargas con tus hermanos, estás viviendo las luchas tú solo. Mira la provisión que Cristo te ha ofrecido. Él ha previsto las cargas de tu corazón y de tu vida y nos ha dado el apoyo del Espíritu Santo con sus frutos y el apoyo de los hermanos espirituales de la iglesia. Bueno, de esa manera entonces, hasta el sufrimiento nos sirve como una oportunidad para mostrar el amor llevando la carga de los hermanos. Bueno, ahora vayamos al versículo 3, Gálatas 6:3. Dice, porque el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hemos visto que el espiritual es el que posee ese fruto de mansedumbre. Hemos visto que la orden es para todos los miembros de sobrellevar las cargas, ¿cierto? Pero vamos a ver que en la iglesia hay algunos que no les gusta llevar la carga de otros. Dice Pablo, el que piensa de sí que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos y amigos, aquel que cree ser algo no sobrelleva la carga de sus hermanos. Él se engaña en su propia mente, porque quizás él no ha caído en pecado. Él dice, ese no es mi problema, eso es problema del otro. Quizás esta persona se siente más valiosa que los otros. Yo no he pecado como él, entonces soy mejor. Hermanos, el que no le gusta sobrellevar las cargas de los otros tiene un alto concepto de sí mismo. ¿Por qué debo hacer esto yo? ¿Por qué tengo que aguantarme a tal hermano? ¿Ya no tengo suficiente con mis propios problemas? Cada quien debe pasar con sus propias situaciones y no tengo que estar contando mi vida a nadie. Yo sufro mi calvario solo. Hermanos, esa mentalidad es mundana, no es cristiana. Hay muchos creyentes en nuestras iglesias que piensan así. Nadie sabe nada de sus cargas, sino hasta cuando uno se sorprende que han caído. Hermanos y amigos, los gálatas que no toleraban a sus hermanos, eran los que ocasionaban ese desnivel en la iglesia. Aquellos que no les gusta sobrellevar las cargas de los otros, entonces no están ayudando a nivelar la carga, a apoyar al que está cayéndose. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, dijo lo siguiente, abro comillas. Por ejemplo, este es irascible y tú indolente. Soporta su impetuosidad para que él tolere tu indolencia. De esta forma, aquel no pecará porque tú lo sostienes, ni tú fallarás en aquello que resulta difícil tolerarlo, ya que
el hermano te sostiene. Así, tendiéndonos la mano en su debilidad, tendiéndose la mano en su debilidad, dan común cumplimiento a la ley, llenando cada uno los vacíos del prójimo con la paciencia propia. Hermanos, ¿qué significa esto? Hay momentos donde nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro temperamento son insoportables. A veces ni nos aguantamos a nosotros mismos. Hay momentos en donde nos fastidiamos de todo y fastidiamos a los demás. Porque somos seres humanos que un día, lamentablemente, somos muy cambiantes. Pues hermanos, en la iglesia no somos gente perfecta y muchas veces seremos más tolerables que otras veces. Pero ¿qué significa? El hermano que es un poco intolerable, que es difícil, podré tenderle la mano en medio de mi paciencia. Y cuando sea yo el que necesita esa ayuda, Él me la tenderá a mí. Eso es ser cristianos. Los que no andan en esa ley cristiana son los que creen ser algo sin ser nada. Sin ser nada. Y es que sobrellevar las cargas de los hermanos supone apreciar con sincero afecto a los otros, no colocarse por encima de ellos, pretender corregir de forma incisiva, descubrir las faltas sin confidencialidad, el que sorprende a su hermano y empieza a chismear, el que sorprende a su hermano y empieza a no ser leal con él para ayudarlo, sino para burlarse, el que le gusta amonestar de manera recalcitrante, el que inicia un proceso de restauración, pero por cada pecado que le parece pecado todo lo particular. Hermanos, todas esas cosas son legalismo. Legalismo. Y eso es lo que estaba sufriendo la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque habían unos que tenían un alto concepto de sí mismos. ¿Cuál sería el antídoto de eso? Primero, el Espíritu Santo, con los frutos. Segundo, considerándome a mí mismo, porque yo también puedo ser tentado y caer. Tercero, porque es un deber cristiano. No es una oportunidad para sentirme poderoso, sino es una oportunidad para mostrar que practico la ley del amor. Entonces, versículo 4. Versículo 4 dice: así que cada uno examine su obra y entonces tendrá de qué gloriarse solo respecto de sí y no en otro. Hermanos, cada uno de nosotros debe autoexaminarse al momento de corregir al hermano. Cuando tenemos la oportunidad de dar un consejo, cuando tenemos la oportunidad de apoyar a un hermano en una situación compleja, debemos preguntarnos cosas como esto, o sea, ¿qué obrar me ha caracterizado recientemente a mí? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón al momento de confrontar a otro? ¿Me voy a sentir inflado? ¿Me voy a sentir mejor que el hermano con ayudarlo? Preguntémonos también, ¿cómo yo esperaría que me hablaran si fuera yo el que fue sorprendido en pecado? Ahí, hermanos y amigos, definitivamente la forma como tratemos al que ha caído va a ser diferente. Dice: entonces tendrá de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Vamos a Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermanos,
Cada cristiano puede gloriarse sobre la base de su propio conocimiento del Señor y no en otro. Eso significa que yo no me voy a gloriar porque estoy aconsejando a otros. Yo no voy a aprovechar la tribulación de un hermano, el pecado de un hermano, para yo sentirme gloriado, para gloriarme de que estoy siendo mejor que otro. Ese no es el espíritu cristiano. Brindar una palabra de exhortación, de consejo a otro, nunca nos coloca por encima de él. Bueno, versículo 5 dice: porque cada cual llevará su propia carga. Ese versículo es una referencia al tribunal de Cristo. Porque, hermanos, si uno lo lee literalmente, parece contradictorio. Porque en el versículo 2 dice: sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y el versículo 5 dice: cada cual lleve su propia carga. Parece como contradictorio, pero no es contradictorio. Los términos griegos que utiliza el apóstol Pablo son diferentes. La cuestión es que en nuestro idioma español se tuvo que traducir así para hacerlo más parecido. Vamos a Romanos. Romanos 14, 2. Bueno, Romanos 14, 2. Dice, 14, 12. Romanos 14, 12. Bueno, pido disculpas por ese ruido que hay en el fondo. Esperemos estar muy atentos a la palabra. Romanos 14, 12. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuentas. ¿Se acuerdan que dice Corintios 3:10? Primera de Corintios 3:10 al 15. En ese pasaje se nos enseña también que un día estaremos en el tribunal de Cristo y se nos preguntará: ¿qué hemos sobreedificado sobre el fundamento de Cristo? ¿Qué hemos utilizado como fundamento? ¿Qué hemos construido? ¿Paja, hojarasca, madera o piedras preciosas y metales? Cada uno dará cuenta de sí dependiendo de lo que esté usando para la edificación. Bueno, entonces este versículo lo que está queriendo decir es: sobrellevemos las cargas los unos de los otros, pero sin olvidar que cada uno va a rendir cuentas. ¿Qué cuentas van a rendir? Cristiano, ¿ha cumplido la ley de Cristo? Cristiano, ¿ha sobrellevado las cargas de sus hermanos? Cristiano, ¿ha restaurado con mansedumbre a su hermano? Cristiano, ¿se ha considerado a sí mismo al momento de aconsejar a otros? El apóstol reconoce la lucha personal de cada cual contra el pecado. Las obras de la carne que están vigentes en nuestro cuerpo están aquí en nuestro corazón. Todos tenemos una semilla de pecado de todo esto. Y no por eso no somos hijos de Dios. La palabra dice que en las obras de la carne está todo lo que hemos visto, lo que estudiamos nosotros en estas semanas atrás: adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes. Todo eso está en nuestro corazón. Hay una lucha que es real. Cada uno puede glorificar a Dios por su bondadosa presencia en medio de nuestras pruebas. Pero no podemos gloriarnos nosotros en las victorias espirituales de otro. Es decir, si alguien tiene una lucha con un pecado y vence, dice: cada uno dará cuenta de sí, cada uno llevará su carga. Significa que yo no me puedo gloriar de la victoria de mi hermano, porque esa victoria, aunque beneficia a toda la iglesia por la pureza, no es mi victoria. Sobrellevamos las cargas los unos de los otros, pero también debemos vigilar
nuestra propia santificación de aquí en adelante. Amén. Unas conclusiones, hermanos, para lo visto en esta tarde. Definitivamente, la ley de Cristo no es algo que pueda cumplirse apartados de la iglesia local o siendo un transeúnte de congregaciones yendo de una iglesia a otra. Esa manera de actuar no es bíblica, no es cristiana y le va a impedir cumplir la ley de Cristo. Segundo, nos enseña otra cosa. Nos enseña que es muy difícil permanecer estables en una iglesia porque vamos a lidiar con las fallas de otras personas. Vamos a llevar las cargas de otra gente. Vamos a ver los pecados de otros hermanos. Vamos a ver las transgresiones de otras personas. Hay creyentes que son más difíciles que otros, pero Cristo llevó las cargas que pertenecían a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Cristo fue manso y humilde. Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, lleven mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Cristo dice: cada uno niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada cristiano debe llevar esa carga, la propia y la de su hermano. Cada cristiano, o preguntemos esto: ¿quién puede eximirse de este mandamiento? Los que sobrellevan las cargas de sus hermanos son aquellos que reconocen sus propias debilidades, su propia vulnerabilidad. No se alaban a sí mismos en relación con su prójimo como un fariseo. Los cristianos son ejercitados en la paciencia, son fortalecidos por el Espíritu Santo que nos da amor y mansedumbre para perseverar con el que ha tropezado, para levantarlo y continuar juntos a la meta del supremo llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Ahora, preguntemos, ¿qué ocurre si hay un hermano que no quiere dejarse ayudar? Hermanos y amigos, mientras seamos un cuerpo, es inevitable que nos ayudemos unos a otros y sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Abramos el corazón, rindamos cuentas unos a otros como iglesia, seamos iglesia. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por estas instrucciones que nos has dado. Son muy claras, son muy dicientes. Nos dejas ver que no somos gente perfecta, que somos orgullosos por naturaleza, que a veces aprovechamos incluso el pecado, la caída de otro para sentirnos superiores, que muchas veces nos falta mansedumbre o somos más duros con otros que con nosotros mismos. Por todo eso, Señor, te pedimos perdón. Cuando no hemos sobrellevado las cargas de otros, cuando hemos sido egoístas, cuando hemos sido individualistas, o queremos ayudar a otros y no dejarnos ayudar a nosotros, Señor. Perdónanos. Tú sabes, Señor, que muchas veces hemos sufrido de chismes o divisiones por causa de individuos que hacen daño a la iglesia. Y a veces por eso nos negamos a compartir nuestras faltas con otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos más bien a compartir las cargas, a sobrellevarlas, considerándonos a nosotros mismos. Ayúdanos en la tentación. Si en nuestra iglesia, Señor, hay un hermano que está con una extremidad dislocada, si está débil, si está a punto de ser aplastado por el peso de la carga, restáuralo, Señor. Usa a tu iglesia para restaurarnos a nosotros mismos. Úsanos, Señor. Danos sabiduría y mansedumbre para restaurar al hermano caído, y que ese hermano caído tú lo levantes con tu poder, Señor. Lo pongas en su lugar, le des nuevas fuerzas, Señor, y pongas derecho lo que está torcido, Señor. Para continuar esa carrera, sobrellevando las cargas los unos de los otros, cuando sea el momento en que la carga nos duela, cuando sentimos que no podemos soportar a un hermano, cuando sentimos que algún creyente está siendo muy difícil, recuérdanos que tú llevaste la cruz por nosotros. Cuando nosotros éramos más que difíciles, éramos, Señor, miserables pecadores condenados a muerte. Pero tú te acordaste para bien y llevaste la carga que no te pertenecía, Señor.
Ayúdanos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros para ayudar a hermanos con sinceridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer iglesia. Bendice a la iglesia de Girón con la bendición de andar en estos mandamientos, con la bendición de practicar estos mandamientos. Bendice a la iglesia local con prudencia, Señor, con dulzura, con ternura, con humildad. Y restáuranos en todo aquello que necesitamos ser restaurados. Muéstranos, Señor, guíanos. Y a los hermanos que se sientan débiles, caídos, cojeando, que ellos lo digan a los hermanos, a la iglesia, y nosotros actuaremos en tu nombre con dulzura y la ternura que nos mostraste a nosotros también cuando lo necesitamos. Damos toda gloria a ti, Padre, en Cristo Jesús, y por la ayuda y el respaldo de tu dulce y maravilloso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, toda gloria sea para el Señor. Qué palabra tan maravillosa. Ahora vamos a andar en ella, vamos a practicarla ahora, hermanos. Ya habiendo escuchado, no seamos oidores olvidadizos. Les invito muy cordialmente el miércoles, si Dios quiere y vivimos, tendremos transmisión de nuestro devocional congregacional. Estamos estudiando capítulos de Salmos. Este miércoles, si Dios quiere y vivimos, invitaría a un hermano seminarista a que nos bendiga con la enseñanza de un salmo. Bueno, es a las 8 de la noche. Les invito muy cordialmente. Recuerden que si tiene peticiones de oración puede escribirlas, y ese día es para orar por todo eso. Y el próximo domingo, si Dios quiere y vivimos, seguiremos contando con ese apoyo tan fraternal de la Iglesia Cristiana Reformada de Bucaramanga, con la serie de Tesalonicenses. Ya comenzamos Segunda Tesalonicenses y la otra semana seguiríamos con Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Bueno, no siendo más, gracia y paz, el Señor les bendiga.